En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Buenas tardes. Nos hallamos hoy aquí, mi amigo el escritor y investigador y profesor Juan Antonio Flores y yo, para hablarles un poco de la judería de Ciudad Real, pero esta vez de la comunidad conversa, entonces ya no sería la judería, y del Santo Oficio en Ciudad Real. Es decir, que, ¿cómo decírselo? Causa y efecto de un fenómeno social y político. Bueno, sin más. Quizás conozcan, les he hablado en otra ocasión, del Santo Oficio. ¿Qué era el Santo Oficio? Era, vamos a decirlo así, un departamento del Papa, ¿vale? Para la prevención, vamos a verlo así, desde ese punto de vista, la prevención de las herejías en el mundo cristiano, en el mundo católico. ¿Por qué digo herejías? Porque son todas las desviaciones de la doctrina de la fe. De hecho, actualmente se llama Tribunal para la Doctrina de la Fe. Entonces, ¿qué era? Era un tribunal eclesiástico sin funciones civiles, es decir, aunque pone tribunal, recuerden que la palabra de tribunal simplemente son personas que juzgan, no que tengan autoridad, pero bueno, tribunal eclesiástico que juzgaba las herejías de los cristianos en origen. Ahí pueden ver ustedes su emblema, ¿vale? Emblema del Santo Oficio. Santo Oficio era, recuerden, una delegación, un departamento del Papa, es decir, lo había en cada nación católica. Luego las naciones protestantes, al hacerse protestantes y al haber tenido una Inquisición católica, pues pasaron a tener su propia Inquisición con otros nombres, otras funciones, pero nosotros nos vamos a centrar en el primer tribunal del Santo Oficio, que es el nombre que tenía en España, el Tribunal para la Doctrina del Santo Oficio, ¿vale? Que se puso en nuestra ciudad. ¿Por qué se puso? Ya lo imaginarán, es decir, como han hablado mis amigos, pues Juan Antonio Flores, Manuel Cabeza Velasco, y ya les hablé yo el año pasado de ello. Igualmente aquí hubo una comunidad judía bastante relevante para lo que era el Reino de Castilla y León. No estoy hablando de toda España, estoy hablando del Reino de Castilla y León. Toledo, Segovia, Córdoba, Sevilla, por supuesto. En el de Aragón, ya lo saben ustedes, Gerona, Barcelona, como no, Mallorca, Menorca, Ibiza, bueno. Pero estamos hablando de esta parte de España entonces llamada Corona o Reino de Castilla y León. Bien, entonces Ciudad Real formaba parte de la provincia eclesiástica de Toledo y bueno, pues tenía dentro de esa provincia de Toledo, después de denominada La Mancha, llegó a tener una comunidad bastante importante, casi de 1/3 de la población de Ciudad Real. Entonces, bueno, se consideró dentro de la provincia de Toledo, recordar, que el primer sitio para instaurar un tribunal efectivo del Santo Oficio, con sus inquisidores, con sus oidores, con sus visitadores, con sus familiares, con sus alguaciles, es decir, un tribunal completo solo para esta ciudad, y el primero en España debía ser una localidad pequeña con una comunidad importante. Y aquí vinieron en el año 1483, ¿vale? ¿De acuerdo? Se instauraron en lo que es la actual calle Libertad, como dijo Manuel Cabeza Velasco, entonces llamada de otra manera, ¿vale? Llamada Barrio Nuevo, ¿vale? Barrio Nuevo, porque había pertenecido a la judería, y recuerden, la judería, por desgracia, sobre todo para los judíos, había sido prácticamente arrasada, asaltada. Se usa mucho la palabra rusa pogrom. Pogrom no es un asalto, señores, tenemos nuestro propio idioma, ¿vale? Asaltada, ¿vale? Suene como suene, y sus pobladores, pues la que sobrevivió, obligados a convertirse al catolicismo. Entonces, bueno, ellos seguían dentro de su algama, pero se sabía que seguían, vamos a decir, cometiendo la herejía de judaizar, lo que el Santo Oficio llamaba relapsos. Los relapsos eran personas que de puertas para adentro, ya al comer, ya al vestir, ya al peinarse, ya en sus ritos lógicamente hebraicos, ya en sus entierros, seguían el rito judaico, abrahámico, y no seguían el católico del Papa de Roma. Entonces, claro, eso era un delito, una herejía católica, en principio de relapsos, y luego ya podían ser, lógicamente quiero decir, para la época y para la doctrina,
denunciados por sus vecinos y si no, denunciados por los llamados los familiares de la Inquisición. La Inquisición era la parte que investigaba, no el tribunal que juzgaba, ¿vale? Aunque sí, en principio era casi lo mismo. Ahí pueden ver ustedes la casa del Inquisidor, que estuvo así hasta el año 1990, en la calle Libertad, ¿de acuerdo? Esta fue comprada y desmontada por alguien. Hay varias versiones y bueno, pues en algún sitio estará, seguro. Bueno, ya les digo, en las calles Libertad, Calatrava y Refugio es donde puso el Santo Oficio sus edificios, sus cárceles, su casa del Inquisidor, como han visto, una cárcel para los relasos, para ser mantenidos ahí hasta que se les daba el paseo en el auto de fe, o directamente el paseo por su barrio. Uno de los castigos, aparte de latigazos que tenían los relasos y las relasas, que también las había, aunque menos, era directamente que delante de tu vecindario te desnudaban y te azotaban. Se obligaba a los vecinos a verlo, ¿vale? No podían no asistir, ¿vale? Entonces después se les paseaba con un San Benito y un capirote que llevaba la imagen de San Benito, un capirote de tela de color amarillo, de color mostaza. Ahora podremos ver unos San Benitos que han quedado en parroquias, no de Ciudad Real, por desgracia, sino parroquias de otras localidades. Eso es lo que se les colgaba y, como pueden ver ahí, estos son de judíos portugueses, o bueno, ya ven que se le pone hereje judaizante, reconciliada, por eso lo han guardado, reconciliada, es decir, perdonada porque se ha arrepentido. Eso es lo que significa reconciliada. Esa persona, lo ven, Isabel Come, soltera, tal, bien. Lo ven que pone hereje judaizante reconciliada. Sí, es de mucho después de la época que estamos hablando, pero son de los pocos San Benitos que se han conservado porque estaban en la tumba. Estas personas durante toda su vida, de ahí viene la expresión ponerte el San Benito, durante toda su vida lo tenían que conservar, precisamente para demostrar que habían sido perdonadas porque habían pedido perdón, porque se habían retractado y por tanto se habían reconciliado con la doctrina de la Iglesia Católica, ¿vale? Otras personas que habían huido o directamente habían sido quemadas, que era la condena máxima, la excomunión y un auto de fe, es decir, ser quemados en la hoguera, en este caso en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Hubo 11 condenas con 22 personas físicas y 22 personas en efigie, es decir, 22 personas que habían huido de Ciudad Real y no se las pudo quemar físicamente, pero bueno, esas personas tuvieron el San Benito en la puerta de su casa y si no tenían casa o había sido embargada, en la parroquia de su collación, es decir, de su, vamos a decir, distrito o barrio, durante toda su vida física y la del párroco. Es decir, por eso muchos San Benitos no se han conservado, porque con los años, como se imaginan, pues se harían añicos. Eso, bien. ¿Qué fue el Santo Oficio? Bueno, el Santo Oficio aquí, digámoslo así, acabó enseguida porque ya la población, vamos a decir, conversa o estaba al quite, vamos a decir así, del Santo Oficio. Los visitadores, los familiares, en el nombre que les daba el Santo Oficio, cuando hacían visitas, que de ahí también hasta hace unos años estaba la expresión hacer una visita o tener una visita, como a tener algo desagradable de improviso, era que ellos entraban en los patios de las casas con falsos pretextos y se informaban de si esas personas seguían la doctrina católica en cuanto a alimentación, en cuanto a vestido, en cuanto, por supuesto, si hacían fiestas, ¿vale? Bien. Entonces, Juan Antonio, ¿nos puedes explicar cómo vivía esto, la comunidad conversa en Ciudad Real o en la provincia? Bien, bueno, podemos empezar haciendo referencia a esa imagen que ha aparecido hace un momento, que es una serie de San Benitos, se conoce como manteta, y está conservada concretamente, lo reconozco por los apellidos, los Méndez y los Coronel, ¿vale? Está conservada en el Museo Diocesano de Tui, en Pontevedra, y pertenecen a la comunidad conversa. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, pues los sanbenitos, como bien ha contado Antonio, se exhibían en las iglesias. Se tenían que llevar durante toda la vida y una vez el judaizante fallecía, se exponían en las iglesias, incluso, bueno, pues pasando años, décadas, siglos, hasta que se deterioraban.
Y luego lo que se hizo fue, bueno, esos mismos nombres de las personas que lo portaron se inscribieron en unas mantetas, ¿no? Que es lo que aparece ahí concretamente. Aparece el aspa y aparecen debajo los nombres o nombres de los que llevaron esos sanbenitos. Bien, en Ciudad Real sucede algo muy parecido. Lo único, bueno, pues habría que hacer aquí concretamente una serie de matizaciones. Ciudad Real, prácticamente a partir del año 1391, ve cómo desaparece su judería. Bien, esos miembros, bueno, pues se van dispersando. Concretamente, hay una parte importante que posiblemente termina en Béjar. El señorío de Béjar, es muy importante, es muy extenso también, y muchos de ellos, pues, recalaron allí. Y otros muchos se dispersaron por Almagro, por Daimiel, por Manzanares, La Solana, etcétera, etcétera. Almodóvar del Campo. Y bueno, en Ciudad Real sí es verdad que hubo 11 autos de fe, que bueno, pues algunos fueron quemados, siguiendo un poco el ejemplo de Sevilla, ¿no? En 1481, en que se inician, bueno, pues esos fatídicos espectáculos, diría yo. Y en Ciudad Real, pues hubo en esos 2 años que estuvo aquí el Tribunal de la Inquisición, pues hubo autos de fe. Si bien es verdad que, bueno, pues fueron 2 años, ¿no? Fue un momento muy, muy concreto, ¿no? Luego ya pues pasó a Toledo y pasó a otros tribunales, ¿no? Hubo muchísimos manchegos que terminaron en Toledo, en Córdoba, en Llerena, en Sevilla, y fueron pues condenados y ejecutados allí, o bien en efigie o bien en persona. Así es que es un poco eso. Ciudad Real tuvo su importancia a partir del año 1391. Prácticamente la comunidad no es que desaparezca, es que se convierte en conversa. Y sobre todo, bueno, pues a partir de los años 10, 1410 en adelante, y concretamente en el año 1411 tenemos la visita de San Vicente Ferrer, que es muy importante, ¿no? Para quien no lo sepa, este santo de la Iglesia, bueno, va predicando por Francia, por Italia, por España, y parece ser que él venía de la zona de Murcia. Recaló en Alcaraz, en Albacete, y llegó en el año, creo que era el mes de junio de 1411, a Ciudad Real, y aquí estuvo alojado en la antigua sinagoga, nada más y nada menos, ¿no? Y muchísima gente se convirtió. Aquí en la provincia podríamos decir que eran miles y miles de personas los que se empiezan a convertir. Lo raro era el que no se convertía y, bueno, pues pasaba por ser un judío hasta el año 1492. Pero aquí en Ciudad Real prácticamente la comunidad judía como tal va desapareciendo. Sí. El Santo Oficio, fíjate, lo que es desaparecer esa comunidad, se nos olvida. El Santo Oficio también tenía, como lógico, su objetivo decimos los judaizantes, pero los musulmanes que se habían convertido, claro, porque la Inquisición solo podía tratar sobre bautizados en la fe cristiana, claro, pero como te has dicho, hablamos siempre de la Jama, pero no hablamos de la comunidad musulmana que fue de ella, fue casi extinta, no ya antes de la conquista del Reino Nazarí de Granada, sino desde antes, desde el de Córdoba, desde el de todo. Entonces los pocos que quedaban, que eran trabajadores municipales, de atarifes, arquitectos, maestros de obra, diríamos hoy en día, esos, vamos a decir así, se les consentía que estuviesen el resto vivían en alquerías, en lo que serían hoy en día pues Valverde, la Poblachuela, la Atalaya, entonces poco se les veía por aquí dentro de... Era más bien población agrícola, igual que los judíos fueron población urbana, ¿no? Porque se dedicaban al comercio, a la artesanía, al préstamo. Los moriscos fueron más bien población agrícola. En Extremadura, yo es una zona que también estudia bastante, pues había muchísimas comunidades que luego se convirtieron al cristianismo y que, bueno, pues eran ganaderos, eran agricultores, no eran gente de campo prácticamente. Bien, y al hilo de lo que me comentabas, he traído un par de libros que me gustaría mostrar un poquito, incluso a cámara. Uno de ellos tiene relación con lo que hemos hablado, con ese final del siglo XIV, 1391, y con un personaje que lo tenemos aquí, que es Nicolás Eymerich. Nicolás Eymerich es un inquisidor general del Reino de Aragón. Esa Inquisición ya estaba como un poquito venida a menos, ¿no? Pero fue, digamos, un referente para la que iba a venir en Castilla. Es decir, la Inquisición de Aragón fue como, bueno, precursora, por decirlo de alguna forma, de la Inquisición que se instaura en Castilla. Bueno, pues este libro fue muy importante. De hecho, este autor, creo recordar que murió en 1399, ya a final del siglo XIV,
y fue un dominico. Y fue una persona que, bueno, pues lo tenía muy claro, ¿no? Voy a leer alguna cosilla, alguna prenda, ¿no?, que suelta por aquí. Y, bueno, pues nos puede servir para hacernos una idea y seguir hablando un poquito del tema de los judeoconversos. Bien, dice así: es opinión asentada de todos los moralistas que en asuntos de herejía puede un hermano declarar contra su hermano y un hijo contra su padre. O sea, que aquí tenemos algo muy fuerte, ¿no? Sí. Se animaba a los familiares a delatar a sus parientes. Es decir, es como diciendo, no os cortéis, ¿no? Si vosotros veis que alguien se aparta de la recta doctrina, bueno, pues tenéis que actuar de alguna forma, ¿no? Y eso era muy normal incluso en Ciudad Real, ¿no? Porque aquí había población conversa y población todavía judía, y no dejaban de ser familia. Y muchas veces, oye, pues un primo podía delatar a otro primo, un hermano a otro hermano. Y esposas a maridos, que sería exactamente, bastante. Exactamente. Me gustaría leer alguna cosilla más. Por supuesto. Cuando dice: los nombres de los testigos no se deben publicar ni comunicarse al acusado, siempre que resulte algún riesgo a los acusadores. Se protegía al acusador. Por eso, cuando a una persona se la encarcela, ¿no? Se la captura, por decirlo de alguna forma, muchas veces no sabe ni quién lo ha acusado, ni por qué. En algunas ocasiones era un tema de deudas. Sí. Es decir, yo debo, pues, por utilizar una moneda actual, ¿no?, o una de antes, maravedíes, ¿no? Yo debo X maravedíes o X euros a una persona y para quitarme la deuda lo denuncio y de momento lo van a encarcelar y lo van a investigar y lo van a procesar. Y al final posiblemente pues, lo pueden hasta ejecutar, ¿no? Porque luego hablaremos un poquito de los tipos de condenas también que había. Bueno, pues este libro yo creo que sirvió de base un poco para la Inquisición de Castilla, ¿no?, para lo que iba a venir. También se hace referencia al tema de las multas. Además de las penitencias, echa multas la Inquisición por la propia causa que manda romería, ayunos y rezos. Es decir, podía mandar romería, podía mandar algún tipo de ir a algún lugar para cumplir una promesa o para cumplir un castigo en este caso, ayunos, rezos y multas. Es decir, que también la gente piensa que todo el mundo moría en la hoguera, no es así. Había penas de cárcel y había también pues penas económicas en muchos casos. Es que de todos modos hay que pensar, era improductivo matar a alguien productivo para la sociedad, siendo caro y además siendo a veces insano, porque nosotros estamos acostumbrados en todas circunstancias a un aire limpio y a una higiene, pero en unas ciudades que se paseaban cerdos por el centro, ovejas, hasta 1928 no se prohibió eso, en España. Quemar vivas a personas que dejarían grasa, dejarían residuos, dejarían olores durante días, no era nada sano ni nada agradable. Hasta los reyes austrias se llegaron a quejar de los autos de fe en la Plaza Mayor de Madrid, porque les llegaba el olor al alcázar. Exactamente. Entonces, si ellos se quejaban, ¿qué no serían los demás? Exactamente, le llegaba el olor a chamusquina, ¿no? Sí, así es, literal. Eso es. Además hay crónica de eso. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de cómo era este tribunal, de qué se hacía, de cómo eran las condenas, ¿no? Bueno, lo primero que había sería una investigación por parte pues, de un equipo de personas. En ese equipo también existían lo que se llaman los familiares que tú has mencionado de la Inquisición, que fueron muy importantes incluso hasta el siglo XVIII. Es curioso que los familiares tenían una función que era prácticamente, bueno, pues desde delatar, facilitar el camino para procesar a una persona y, bueno, la misión que tenía prácticamente era colaborar activamente con la Santa Inquisición, ¿no?, con el Santo Oficio. Aquí en La Mancha y sobre todo en Extremadura pervivieron durante muchísimo tiempo. Yo he leído bastante sobre el Tribunal de Llerena, que está en Badajoz, que fue uno de los más importantes de España, y estamos hablando ya del siglo XVIII y en el área, digamos, de Llerena tenía todavía 220 y tantos familiares de la Inquisición, incluso algunos de ellos en pueblitos muy pequeños, en aldeas muy pequeñas, como en Peñalsordo, ¿no? Está cerca del pueblo donde yo viví, mi pueblo, ¿no? Bueno, pues Cabeza del Buey, Peñalsordo, la Puebla de Alcocer, donde existe la casa del Inquisidor, pues ahí hasta el siglo XVIII todavía había 200 y pico familiares, mientras en Barcelona había uno, en toda la ciudad. O sea, que eso a mí me llamó muchísimo la atención.
¿Qué privilegios tenía esta gente? Bueno, pues tenía privilegios de muchos tipos. Entre ellos, a mí el que me pareció más curioso fue la exención de alojar tropas, ¿no? Sí. Cuando las tropas se desplazaban hacia otros lugares para combatir, hacia Portugal, por ejemplo, estaban exentos de alojar esas tropas, ¿no? Gran privilegio, Gran porque era privilegio. muy incómodo, solo los grandes de España tenían ese privilegio. Exactamente. Bueno, pues digamos que los familiares tuvieron un papel muy activo y muy importante. Bueno, pues ¿qué tipos de... O sea, ¿cómo era el proceso, no? Una vez que una persona, de alguna manera, aceptaba la culpa muchas veces se aceptaba bajo presión, ¿no? Pues digamos, la condena más grave era morir en la hoguera. Pero no era igual morir aceptando tu mal, aceptando lo que tú has hecho mal, que no aceptándolo, ¿no? Porque las personas que eran quemadas en la hoguera, no todos eran quemados de la misma manera. Unos eran, primero, o bien estrangulados, o matados previamente, y otros morían vivos, lamentablemente, ¿no? Entre gritos y demás, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un poco la imagen de la Inquisición, es esa, ¿no? Es el reo, en este caso el judaizante, agonizando y muriendo en la hoguera. Y portando, pues previamente ese San Benito del que nos ha hablado Antonio, ¿no? El San Benito, que es una prenda, es una especie de saco. La palabra viene precisamente de saco bendito, ¿no? San Benito. Luego, bueno, pues similitud con ese nombre de San Benito, pues se le pone ese nombre, ¿no? Pero significa saco bendito. Y no todos eran iguales. Cuando una persona no iba a morir en la hoguera, simplemente lo iba a portar, el San Benito era amarillo y llevaba unas aspas rojas cruzadas. Eso significaba que, bueno, dentro de lo que cabe habías tenido suerte. Los que iban a morir en la hoguera llevaban un San Benito más oscuro y con representaciones diabólicas en lo que es la tela, ¿no? El tejido, ¿no? Tenían pues algún tipo de demonio, de dragón, de llamas. Curiosamente, los que no morían en la hoguera, la decoración que tenían eran de llamas boca abajo y los que morían de llamas boca arriba, ¿no? Que eran los que al final iban a ser ejecutados en la hoguera. Bueno, pues es curioso, ¿no? Que, bueno, pues de alguna manera estas personas que portaban el San Benito, tanto los que morían como los que cumplían otro tipo de condena, los tenían que conservar en las iglesias. Los tenían que conservar de generación en generación y que la gente viera que su antepasado había sido un judaizante. Así es que, bueno, ahora voy a hablar un poquito del tirar de la manta también. Sí. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues dentro de lo que estoy hablando ahora mismo, también hubo una tradición que empezó en el siglo XVI, concretamente en Tudela, en la ciudad de Tudela. Empiezan, bueno, pues de alguna forma a alguien se le ocurre la brillante idea, por decirlo de alguna manera, de poner el nombre de los condenados en una manta. Y esa manta se exhibía en las iglesias, igual que se hacía con los sanbenitos, pero bueno, aquí quizá un poco se simplificó y lo que se hacía era poner esos nombres en una manta que con el tiempo se terminó tapando o arrugando en algunos casos, pero bueno, en otros casos se terminó tapando. Y bueno, pues siempre fue un motivo de chantaje, ¿no? Cuando alguna persona pues venía de antepasados judíos y otro tenía a lo mejor una deuda con él, pues se le amenazaba con tirar de la manta, ¿no? En el siglo XVI todos se conocían, pero quizá en el siglo XVIII ya no. Y a nadie le apetecía que de la noche a la mañana alguien pues descubriera que tus antepasados son judíos, ¿no? Cuando estamos en una época donde todavía está primando el tema de la limpieza de sangre, ¿no? El estatuto de limpieza de sangre, ¿no? Que impedía que una persona de sangre judía ejerciera cargos públicos, bien fueran municipales o bien fueran, digamos, estatales, ¿no? Como diríamos hoy en día. Entonces, bueno, fue algo también curioso y denigrante, ¿no? Porque yo creo que los sanbenitos y las mantas hicieron mucho daño también a la convivencia e infundieron mucho miedo en esa comunidad conversa. Que, bueno, yo diría que por una parte había una parte que sí de verdad fue conversa y otra parte que no, que ahora hablaremos más adelante, que mantuvieron tradiciones, que mantuvieron costumbres familiares y bueno, pues que de alguna manera eran conscientes de ser judíos, ¿no? De venir de antepasados judíos. Una cosa curiosa también, el Santo Oficio, que no se nos olvide, que no se me olvide, como dices tú, llega el 18, incluso el 17, pero llega el 18, que es el siglo de las luces, ya no hay
casi conversos a los que perseguir, porque estos conversos aquí, al menos en Ciudad Real, han llegado al poder, curiosamente han llegado al poder. Exacto. Porque empieza un poco la meritocracia, se va eximiendo, se va abriendo un poco la mano, no es que se abriese, pero es que no quedó más remedio por todas las guerras que tuvo España, de que sí pudieran servir al rey en el sentido de la milicia. Entonces, aunque la nobleza eran los oficiales, ellos podían ascender, pero es que también podían ser ingenieros. Siempre olvidamos el caso de la Armada. La Armada necesitó muchos médicos, muchos cirujanos, y ahí es donde pudieron abrir la mano, porque no había suficientes médicos cristianos que quisiesen embarcar 6 meses, ni que fuesen cirujanos, ingenieros navales. Entonces todas esas personas con méritos y no teniendo hidalguía, directamente siendo una nobleza de servicio, pudieron acceder a cargos públicos. Entonces, ¿en qué se centró aquí el Santo Oficio en Ciudad Real, curiosamente? En la brujería. Volvieron otra vez, digamos, a lo que se llama la leyenda negra. La blasfemia. La blasfemia, la brujería, iba a decir, a ver cómo lo digo, lo que se llama los delitos sexuales, vamos a llamarlo así, delitos sexuales. La sodomía, por ejemplo. Claro, no quería decirlo porque la sodomía era tipificada como solicitantes. Siempre ese nombre, es decir, una persona solícita, estaba el solicitador y el solicitante. Ambos tenían la misma pena, que eran al menos latigazos y lo más ser quemado en efigie. Y otra cosa, antes no he dicho y ni hemos dicho, la mayoría de condenas que no fuesen de pena de muerte eran de pena de muerte civil en vida, es decir, eran expulsión e inhabilitación de por vida para cargo público y para ejercer su oficio, es decir, era muerte en vida. De esos fueron hasta casi el 80% en ciertos delitos. Estos son, pues, como lógicamente se puede entender, blasfemia, sodomía, lesbianismo, vamos a llamarlo así, cualquier tipo de homosexual, bigamia, que no se tiene nunca en cuenta, bigamia. Pues simplemente convivir sin estar casado, que era un claro, también esa es otra también. persecución. Entonces en el 18 cargan, ya habían, digamos, acabado con toda esta batería que he dicho antes y vuelven otra vez al origen con la adivinación, que ya es el colmo, y la brujería y la magia blanca. Se da el caso aquí en Ciudad Real de que apareció un ritual de brujería en un monasterio que tenemos aquí muy cercano a nosotros, muy famoso, que ahora está comprado, está, vamos a llamar así, desamortizado para su uso original, desacralizado. Apareció en unas obras en 1985, ustedes quizás ahora lo podrán ver, un ritual de brujería de magia blanca, que es nada más y nada menos que pedir un hechizo de amor, es decir, que una persona se enamore de alguien. Algunas de las postulantes que hubiese en ese monasterio, mujeres postulantes son, vamos a decir, monjas en prácticas, las que acaban de entrar, vamos a llamar así, me perdonen, todavía las que no han jurado bandera. Exacto. O sea, son las postulantes. Novicias. No llegan a novicias son las que ya han jurado los votos, los que sea, pero los han jurado. Postulantes son las que están, vamos a decir, en el campamento. Preparándose. Me perdonen. De acuerdo, haciendo ejercicios, nunca mejor dicho, espirituales, por eso he dicho lo del campamento. Bien, me perdonen esa pequeña broma con la milicia. Entonces, detrás del altar apareció ese ritual de brujería, porque en Ciudad Real, según leí de un familiar de Fernán Caballero, que era prácticamente mano derecha del arzobispo de Toledo a finales del siglo XVIII, ese hombre trabajaba en Ciudad Real en la parroquia de San Pedro. Bueno, estaba escrito de la media docena más o menos que había en esa época, no que trabajase, pero bueno, digamos, también hay que decir que ellos tenían los familiares de la Inquisición tenían una doble vida laboral y social, es decir, aunque se les llegaba a conocer de vista, ellos oficialmente tenían un oficio que no era ese. Sí. Por eso digo todo esto, que trabajaba en la parroquia, porque estaban los usos parroquiales, estaban las capellanías, los capellanes, nunca mejor dicho, y esas personas solían vivir en las capellanías, eso. En las casas, bueno, a lo que voy. Relata que aquí una sanadora que vivía en la calle Toledo curó en secreto de una, vamos a decir, una dolencia muy grave que le inhabilitaba casi a andar, a la mujer, nada más y nada menos a la esposa del inquisidor, y que ya la tenía sentenciada, le mandó con un criado a avisarla esa noche de que iba a entrar el Santo Oficio en su casa, pues entraban de noche y en secreto, y así fue, y salvó la vida. Huyó a Valencia y salvó la vida. Entonces, pero por otro lado, este hombre escribía unos meses después
que había sido llamado por el párroco de San Pedro porque había 2 mujeres extranjeras que posiblemente eran hijas del demonio. Entonces él daba la descripción de cómo eran estas mujeres, porque tenía que hacerles un exorcismo. Claro, se nos olvida todos los papeles que tenía el Santo Oficio de tener exorcistas, ¿vale? Entonces las describe como unas mujeres que tienen cuernos en la cabeza de tela, que tienen los pies de madera, las pies de madera, y que tienen unos ojos de un color que el Señor no ha podido diseñar, textualmente ojos de un color que no son de este mundo. Entonces por eso las manda a Almuradiel como destierro, porque según él rezan el Padre Nuestro sin ganas y sin ninguna credibilidad. Cada vez que les enseña un crucifijo se postran ante él, pero rezan el Padre Nuestro sin ninguna ganas y en una jerigonza que nadie entiende. Ese es su papel. Decir que estas mujeres venían de un lote de colonas holandesas católicas. Eso es. Bueno, el Tribunal de la Inquisición se ocupaba de muchísimas cosas, pero lo que has dicho sí es verdad que hay muchos delitos, aparte del de judaizar. Aunque hasta, bueno, yo estaba viendo hasta el año al menos 1688 se sigue procesando judaizantes. Sí. Y estamos hablando de 1492 en adelante, pero no se nos olvide que los judaizantes estaban en el punto de mira desde al menos 1391, ¿no? Claro. Incluso antes, ¿no? En la época de Pedro I el Cruel, con la peste negra, en fin. Pero bueno, estamos hablando de muchos siglos después, todavía hay algún tipo de actuación contra judaizantes. Y, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, ya en el siglo XVIII, se investiga a un joven que es acusado de un rapto de un niño para un rito judío, ¿no? O sea, que se podría decir que todavía el tema coleaba. Es decir, todavía no podemos decir que el tema de los judaizantes, bueno, pues ya había llegado a su fin, ya solamente era brujería, sino que el tema todavía coleaba bastante. Yo creo que, judaizantes había. Judaizantes había. Voy a poner varios ejemplos. Concretamente, en el año 1925, en la zona de Bragança, y no solamente en la zona de Bragança, sino en la zona que ya pega pues a la provincia de Zamora, ¿no? En la comarca de Aliste, Trasosmontes, ¿no? Toda esa zona, se encontraron unas resas, son unos rezos que pertenecen a la comunidad criptojudía del norte de Portugal, sur de Galicia y oeste de Zamora, de Castilla y León, ¿no? Como se quiera decir. Y eso nos evidencia que, que esas tradiciones fueron pasando de padres a hijos, o mejor dicho, de abuelas a nietos o de madres a hijos, ¿no? Porque las tradiciones judías generalmente las pasa la mujer. Y es curioso que en el año 1925, se identifican esas rezas. Y hace apenas unos años se ha hecho una publicación, creo que ha sido en el año 2018-19, 2 autores han hecho una publicación mostrando esa investigación de lo que son las rezas, que son documentos manuscritos que han pasado con letra de abuela, o sea, con letra de abuela, de hijo mío, mira lo que te paso, una oración, cualquier cosa, ¿no? Pero digamos que una de las tradiciones que se han mantenido han sido pues esos pequeños documentos, esos pequeños rezos. En algunas familias esa manera peculiar de referirse al Altísimo, ¿no? Elión es una manera en hebreo, Elí, por ejemplo, Hasem, cuando hay una tormenta, pues a lo mejor alguien se encomienda a Hasem, ¿no? Hasem es una manera de llamar Dios Padre, ¿no? Yo diría que es la manera más peculiar o más habitual de llamar Dios Padre. Y en muchas familias, concretamente de la zona de la raya portuguesa, se han mantenido ciertas tradiciones que nos podrían decir que ha habido, o que incluso puede haber judaizantes, no judaizantes, sino personas que proceden de sangre judía y que son conscientes de su pasado. Una cosa importante es pensar que la religión judía pues no se mantiene. O sea, no sé si alguien pueda pensar que un judaizante es alguien que mantiene la fe judía como tal. No, nada más lejos de la realidad. La inmensa mayoría de los conversos son cristianos. Empiezan a practicar ritos cristianos, oraciones cristianas, costumbres cristianas. Pero sí es verdad que las familias van atesorando ese pequeño pasado, pues sobre todo pues a través de un patrimonio inmaterial o a veces incluso material, ¿no? Con algún objeto, alguna cosa que alguna familia ha podido transmitir de generación en generación. Y lo que se ha mantenido simplemente es la conciencia
de ser judío y de venir de familias judías. Y eso, en Portugal concretamente, tenemos un ejemplo muy claro. No sé si alguien está un poquito puesto en el tema. La localidad de Belmonte, en Portugal, prácticamente cuando pues en el siglo XX vuelve, digamos, la democracia a Portugal, la población pues se sale del armario, como se suele decir, ¿no? Se había descubierto una comunidad de conversos que habían mantenido la fe judía. Y de hecho hoy en día pues está considerada una comunidad israelita. Hay gente que se le ha dado la nacionalidad israelí, que vive en Israel, y otros que siguen viviendo en Portugal, pero es curioso cómo no solamente en la zona de Belmonte, sino en zonas pues muy pegadas ya a la, pues a la propia Extremadura, la zona de Elvas, la zona de Évora, pues hubo bastantes conversos que yo diría, y casi que puedo asegurar, que mantuvieron una relación estrecha con los del otro lado de la frontera en momentos complicados, ¿no? O sea que existía esa sensación de que yo tengo un familiar al otro lado y es de los míos, ¿no? Eso ha sucedido pues, hasta hace poco tiempo. Y concretamente en España hay una especie de... es una asociación en el fondo, se llama Tarbut Sefarad, que se puede traducir como cultura sefardí, que engloba pues, a pequeñas asociaciones en España. Y bueno, pues cuyo fundador, Mario Sabán, concretamente, que hace unos años dio una conferencia en Almagro, ha entrevistado a muchísimas familias extremeñas que han asegurado que son conscientes de su pasado judío. O sea, son conscientes de que son conversos y de que han mantenido ciertas tradiciones familiares en casa, que insisto, no es la religión judía, ¿no? La religión judía desaparece, pues al poco tiempo se fue apagando poquito a poco conforme iban avanzando los siglos, ¿no? Prácticamente lo que se mantiene, una cosa curiosa, lo que se mantiene muchas veces es la gastronomía. Hay un plato, ya cité en la otra ocasión, un plato típico que es una especie de cocido, ¿no? Que es la dafina en España, que luego pues muchas familias sefardíes se llevaron a Italia, al Imperio Otomano, pero hay otra que consumieron muchísimos los judíos, ya los conversos, ¿no? Los cristianos nuevos, que es la anginara. La anginara es un plato que incluso aquí en La Mancha se hacía, en Ciudad Real, en Toledo, en fin, en toda La Mancha, en Extremadura. Es un plato que es muy típico judío y que está hecho, y ahora diré un refrán que tiene que ver con esto, está hecho a base de habas, de alcachofa, de ajo. El ajo es muy importante, de hecho en su día se decía que los judíos se identificaban porque olían a ajo, ¿no? Que el sudor, ¿no?, les olía a ajo. Pues lleva ajo, lleva limón, lleva eneldo, y es un plato que se hacía con carne, pero que, pues al producirse la expulsión de los judíos en 1492, esa carne de cordero, posiblemente, que es la que llevaba, había que sustituirla por la carne de cerdo. ¿Qué hicieron muchos cristianos nuevos? Suprimir la carne y dejar el plato de verduras, que es un plato típico pues para que cualquier persona pueda cenar, ¿no? La anginara es un plato, pues el típico plato de cenar, ¿no? Es un plato ligero que muchas familias mantuvieron para no incorporar el cerdo, que era el objetivo, ¿no? Que aunque había gente que sí lo hizo, obviamente, y yo diría que la mayoría, pues mucha gente suprimía el cerdo pues para no pecar, ¿no? Para no incurrir en ese pecado, ¿no?, contra la kashrut, ¿no? La kashrut es la dieta judía, lo que conocemos todos como la dieta kosher, ¿no? Los alimentos kosher. Bien, y una cosilla antes de que se me olvide, hablando un poquito de refranes, hay un refrán en España que dice que en todas las casas cuecen habas. Así es. Pues viene de ahí, viene de la anginara, es un plato típico, y decían en todas las casas cuecen habas porque había tal cantidad de conversos en algunos municipios que prácticamente, pues todas las casas eran conversas, y decían todas las casas cuecen habas significa que en todas las casas hay judíos, ¿no? En el fondo, ¿no? Sí, era un poco lo que se quería transmitir con eso. Y junto a las instrucciones que tenían, que están en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, antes que se me olvide las instrucciones, se encontró un manual con las instrucciones de los familiares, en este caso del Tribunal de Toledo y del Archivo Secreto de Toledo. Como dices tú, era verificar si se mudaban, no se me olvidará nunca, si se mudaban los viernes a ropa blanca, sí, y si cocinaban o mantenían muchas almazaras, mucho aceite de oliva, sí, en alcuzas, quería decir alcuzas, no almazaras. Eso se verificaba, se tenía que medir prácticamente porque no era normal el consumo de aceite. Claro, era la grasa de cerdo, claro, lo que se utilizaba.
Y sin embargo, en la cocina sefardí, en la cocina judía en general, sobre todo la sefardí, se utiliza mucho la grasa vegetal, ¿no? Concretamente el aceite de oliva, que es un alimento, ya digo, en la anjinara, que es este plato típico, se utiliza este aceite de oliva. Era un signo de que podía ser un judaizante, ¿no? La alimentación, el no mezclar la carne con la leche, ¿no? Porque al final todo el mundo, en un pueblo, en una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía. Sí. Y bueno, no consumir cerdo llamaba la atención, no mezclar la carne con la leche, ¿no? Pues también es una norma kosher, ¿no? De la karut judía. Y bueno, pues había una serie de alimentos, por ejemplo, la carne de caza sí la podían consumir, ¿no? Porque hay muchísimos alimentos, pero por ejemplo, hoy en día podríamos decir que un judío ortodoxo, por supuesto, no podría consumir marisco, ¿no? Porque sí, el único pescado sería el pescado con escamas. Y la carne, bueno, pues es una carne, pues puede ser de buey, puede ser de vaca, puede ser de lo que sea, ¿no? De cordero, puede ser de ave, pero nunca puede ser de cerdo o de otros animales impuros. Y luego también había una cosa muy curiosa que en la época se fijaba mucho, y era que los judíos siempre eran tenidos por gente muy limpia. Pero bueno, eso no solamente era por higiene, era también, tenía un significado ritual. En el sentido en que, bueno, físicamente, ¿no? Ellos se lavaban para llegar al sábado limpio, ¿no? Para llegar al sábado limpio, pero también utilizaban esa higiene en la cocina. Pongo un ejemplo. A la hora de cocinar algún tipo de lácteo, algo que llevara leche, tenían que utilizar un tipo de utensilio que no se podía utilizar para la carne. Es decir, eran personas que utilizaban vajillas distintas, utilizaban utensilios distintos para cocinar. Y bueno, pues eso casi que también les identificaba un poco con el tema de ser judíos, ¿no? El utilizar pues cosas que, bueno, la mayoría de la gente lo hacía todo en el mismo sitio, ¿no? Ellos iban especificando. Y otra cosa que también me llamó la atención fue pues cómo ellos lavan de manera exquisita la verdura. O sea, hablando de la higiene, el lavado de la verdura para preparar una comida también era exquisito. O sea, ellos se tiran mucho tiempo a la hora de, bueno, pues de abrir una lechuga, de quitarle los bichitos, de quitarle los insectos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque son muy limpios. Pues no solamente. Es que el insecto no es kosher. Por lo tanto, si tú te comes un insecto, estás pecando. No te puedes comer un insecto, ¿no? Es decir, la comida esta nueva a base del gusano de no sé qué, no sé cuánto, eso no es alimentación kosher. Y en aquella época, estamos hablando del siglo XV, por ejemplo, XVI, ellos se esmeraban mucho en esa limpieza de los alimentos para asegurarse de que no comían nada que no fuera kosher, ¿eh? Mucha gente fue pillada, por decirlo de alguna forma, por alimentación, ¿no? Sí. Y muchas denuncias vinieron por ahí. Oye, que este está comiendo, este no come carne de cerdo, o este limpia demasiado, o este se lava previamente al sábado, ¿no? Al día sagrado. Y no comían, claro, se nos olvida, son nuevos cristianos, se nos olvida que también había oficios más comunes de no trabajar entre la familia, es decir, aquellos que fuesen peones, ya agrícolas, ya de albañil, solían comer todos en una olla común. Uh-huh. Estos, yo he visto denuncias porque se llevan su cuchara de madera, incluso una cuchara metálica, no meten el pan en la olla, como hacen todos. Eso es. Entonces, esos pequeñísimos detalles les delataba. Y también hay algo que les delataba, en una época en que se consumía bastante vino, uh-huh, y era que muchos de ellos no consumían vino en público. No significa que no consumieran vino, sino que el vino era kosher. ¿Qué es un vino kosher? Pues es un vino supervisado. La uva tiene que estar supervisada en todo el proceso por un rabino. Tanto desde que se planta la viña, crece, se recolecta la uva y se hace el vino, el prensado, todo. O sea, todo tiene que estar revisado por un rabino, en aquella época también, y solamente se podía consumir vino kosher. O sea, en el momento en que tú pues, ibas a trabajar con otros que eran goim, como dicen los judíos, que no eran judíos, pues no generalmente había muchos que por mantener ese respeto hacia su ancestral religión no consumían vino, aunque les apeteciera, ¿no? Porque no era cosa, ¿no? O sea que por la alimentación también a algunos se les pillaba, ¿no? En ese sentido, a más de uno. A más. Y no beber de la bota. Exactamente. Y iba a comentar también un caso, salió antes, mientras tú estabas hablando me estaba acordando, en la época de las grandes conversiones, ¿no? Estamos hablando del año, pues creo que fue el año 1485. Pensamos que en la Iglesia, como institución, no había judaizantes.
pues nada más lejos de la realidad, ¿no? En la iglesia era donde mayor número de judaizantes había. Y me explico. En Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe, en el año 1485, se investiga a un tal fray, no sé si era Fray Hernando de Marchena, no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, pero bueno, era un señor, era un fraile que llevaba allí 30 años en el monasterio de Guadalupe, y se había descubierto, a raíz de denuncias de sus propios compañeros, que llevaba 30 años haciendo ritos judíos en el propio monasterio. Pero la cosa no para ahí. Cuando la Inquisición se encarga del caso, bueno, hay 21 frailes procesados. Es decir, no solamente este fraile de Marchena, sino 21 más que terminan procesados por judaizantes. O sea, que estamos hablando de que la Iglesia... tenemos la idea de que, bueno, que esto es la Iglesia contra los judíos. No, es que en la Iglesia también había judaizantes, ¿no? Y de hecho, si nosotros analizamos el perfil de muchos, bueno, escritores, gente de talento, ¿no?, que dio el siglo de oro, incluso antes, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Don Luis de Góngora, bueno, pues todos ellos eran cristianos nuevos, o sea, todos ellos eran antiguos judíos, ¿no? Venían de familias judías. Y, por ejemplo, bueno, pues Quevedo, al hilo también de lo que tú comentabas antes, ¿no?, de la corte, en Madrid, en el año 1633, Quevedo publicó un libro que se llamó Execración contra los judíos, que es una obrita que pone de relieve que en España había judíos. Es decir, que estamos hablando de, bueno, la expulsión, 1492, no se nos olvide, y aquí tengo, ahora comentaré para terminar, un libro de Ben-Sion Netanyahu. Quevedo decía que en España había judíos, en España había banqueros prestamistas que estaban con la corona, que prestaban desde otros países, pero que también estaban en España y que eran judíos, ¿no? Es decir, los judíos, de alguna manera, ese espíritu seguía existiendo en España y en Portugal, ¿no? Portugal. Tenemos el caso de alguno, ¿no?, de Uriel da Costa, por ejemplo, que fue un teólogo portugués de la Universidad de Coimbra, que huyó porque se convirtió de nuevo al judaísmo. Es decir, él analizó textos cristianos, no le convencieron, porque él era, bueno, fue un converso, pero al final, bueno, pues cotejando textos cristianos con judíos, pues al final le convenció más el judaísmo y terminó en Ámsterdam, ¿no? Al final tuvo que huir, aunque bueno, luego allí se volvió un tipo parecido a Spinoza, ¿no? Fue una mente libre, y al final fue para ser aceptado otra vez en la comunidad, porque le hicieron un herem, le hicieron ahí una especie de castigo, ¿no? Un destierro, tuvo que someterse a 39 latigazos, ¿no? Por eso digo, en España y Portugal los judíos seguían estando, ¿no? De alguna manera esa presencia pues seguía estando. Y bueno, pues concretamente, hablando de don Francisco de Quevedo, hay una sátira, ¿no?, que le dedica a don Luis de Góngora, ¿no?, que es un reconocido sacerdote cordobés, confesor del rey y judío, según Quevedo, ¿no? Cuando dice: yo untaré mis obras con tocino porque no me las muerda Gongorilla, ¿no? Está diciendo: oye, yo quiero proteger mi obra con tocino porque sé que tú no me lo vas a morder porque eres un judío, ¿no? De alguna manera, bueno, pues... no le pasaría el dedo. Exacto. En España seguía ese espíritu judío seguía estando muy, muy presente. Siguió muy bastante. Presente. Y en Ciudad Real también, en La Mancha también, en general. O sea que... Siguió bastante. Piensa que cuando el mal llamado motín de Esquilache en el siglo XVIII, en información secreta que está en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, informes de los ojos y oídos del rey, es decir, el servicio secreto, dicen que muchos franciscanos y sobre todo jesuitas, apoyados por gentes, lo diría otro, contubernios de las Provincias Unidas, o sea, de Holanda, ha financiado echarle de la corona porque él había echado, como sabes, a jesuitas en la España, ahora Brasil, ahora Uruguay, pero que eran muchos descendientes, eran conversos. Entonces, claro, le viene la ola, vamos a decir, el efecto mariposa al rey Carlos III, de que estos financian echarlo directamente. Es decir, se juntan a la vez los jesuitas auténticos, el papado, la nobleza alta de aquí, que tampoco había quedado a gusto con él porque les había dado el lado por la nueva nobleza, pero quiero decir, encuentran apoyo en la nobleza, en los nuevos
la nueva nobleza, que eran todos, o casi todos, conversos. Eran conversos, exactamente. Claro. Claro. Por ejemplo, la rama esta de los Zúñiga en Extremadura también era una familia pues, que eran conversos, ¿no? Al final, que son hoy en día pues son muy reconocidos en la zona esta de Cabeza del Buey, en la Puebla de Alcocer, ¿no? Es una familia, tiene palacios de hecho allí, y es una familia pues que tenía muchísimos terrenos, ¿no? Allí, señorío, podríamos decir, y muchos de estos eran conversos, efectivamente. Es decir, lo que hicieron los conversos, los que podían, que no eran pocos, era comprar títulos de nobleza. Aprovechaban esa venta de títulos para comprarlos y hacerse para financiar con ellos. la corona. Y Quevedo era familiar, valga la redundancia, de familiares del Santo Oficio y ayudante secretario del inquisidor en Nápoles. O sea, que algo sabía de judíos. Algo sabía de judíos. Nápoles era entonces localidad española, ¿eh? Sí. No, Nápoles de Italia, la misma El localidad. hombre tenía bastante de no sé si antisemita, pero sí antijudío. Sí. Bueno, Cuéntanos, yo, por mi ¿qué parte, simplemente pues recomendar. Yo me gusta siempre recomendar también algún libro. Aquí tenemos uno, Los marranos españoles, según las fuentes hebreas de la época, de Ben-Sion Netanyahu. Para quien no lo sepa, decir que es el padre del actual presidente, del primer ministro de Israel. No tiene nada que ver con él, en el sentido, digamos, de la política activa. Fue un historiador, como podéis comprobar, pero sí una persona muy conservadora y muy crítico con los conversos, ¿no? Porque él dice que más o menos su tesis es que en el momento que uno es converso deja de ser judío. Y choca bastante. Bueno, la verdad es que yo no es santo de mi devoción este autor, pero sí reconozco que ha hecho un buen libro. Reconozco que ha hecho un buen libro porque pues ha cotejado diferentes fuentes, ha comparado diferentes tendencias y pues nos habla desde Maimónides, ¿no? Maimónides era pues una persona que, como él decía, un converso obviamente no es un judío, ¿vale? Pero sí aquellas personas que en su corazón guardan esa herencia judía. Por lo tanto, Maimónides sí decía que en caso de persecución sí era lícito renunciar a la fe judía, de palabra, pero no de corazón, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues está conectando con otros grandes, con Rashi, ¿no? Rashi es un gran erudito del mundo judío, de la Edad Media. Por cierto, una de las familias que yo estoy investigando, la familia Serfati, llegó a España en la época de este gran rabino, de Rashi, y Rashi decía que un judío pues nunca dejaba de ser judío, aunque fuera un apóstata, ¿no? Sí. Aunque fuera un apóstata, el hijo de madre judía, como dice, ¿no? Es un judío, ¿no? Y al final, aunque uno reniegue del judaísmo, en el fondo sigue siendo judío. Porque en el mundo judío hay, digamos, dos maneras de entender esto del cristiano nuevo. Una de ellas sería el término hebreo, sería anusim. Anusim es un converso forzado, que yo diría que es la mayoría de los conversos que hay en España, son conversos forzados. Y luego están los minim. Los minim son los pecadores, ¿no? Los que libremente eligen ser cristianos nuevos, ¿no? Y que, por supuesto, que hay mucha gente que lo es, ¿no? Hay mucha gente que lo es. Bien, pues simplemente recomendar este libro y pues mostrar que hay muchísimas obras, ¿no? Interesantes que se pueden leer. ¿Te parece? Otro día continuaremos. Exacto. Lo vamos a dejar aquí tranquilamente. Decir, marranos eran los conversos procedentes del Reino de Portugal, que era el nombre popular que se les daba como insulto. Marrar significa pecar, en el fondo, ¿no? Eran los que pecaban, los desviados, concretamente. Los desviados, así es. Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece. Vale. En otra ocasión podemos profundizar en otra cosilla. Podemos profundizar y profundizaremos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues encantado. Y nada, pues una vez más aquí. Mucho gusto. Mucho gusto.